Hola a todos y bienvenidos a Medicina ONER. Mi nombre es Araceli Sabater, soy residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Área 1 de la región de Murcia y hoy os traemos el segundo episodio de los principales síndromes en urgencias. Hoy vamos a hablar de dolor torácico. Bueno, como hemos dicho, hoy toca dolor torácico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en urgencias cuando un paciente nos viene con dolor torácico? Lo primero de todo, tendremos que descartar un dolor torácico de perfil isquémico y para ello tendremos que hacer una anamnesis en la que distingamos si se trata de un dolor torácico típico. ¿Cómo es el dolor torácico típico? Bien, pues lo describimos como opresivo, centrotorácico, retroesternal, precordial, que se irradia a miembros superiores, a mandíbula, espalda, que venga acompañado de cortejo vegetativo o disnea, que sea de inicio brusco e intensidad creciente, que no se modifique con los cambios posturales, el movimiento, la respiración o la palpación, porque entonces igual nos sugiere más una causa osteomuscular. Que nos recuerde, que el paciente nos cuente que le recuerda episodios previos en los que ha presentado arteriosclerosis coronaria ya conocida. Y luego también muy importante saber que en mujeres, ancianos y diabéticos la presentación del dolor puede ser atípica. En estos pacientes no nos tenemos que fiar de la clínica, puesto que es muy común que no presenten estos síntomas. Aquí os dejo una serie de preguntas que es lo que nos va a dar lugar a poder reconocer si es típico o no, por si queréis parar la presentación y poder leerlas. Muy importante en un paciente que venga con dolor torácico, contextualizar, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tiene el paciente? Porque en función de eso estaremos más o menos alerta. Si el paciente es hipertenso, si es diabético, si tiene hipercolesterolemia, si fuma, si es obeso, si tiene una vida sedentaria, si tiene una edad avanzada, una insuficiencia renal crónica o consumo de cocaína reciente, si el paciente cuenta con una historia personal de cardiopatía isquémica previa o enfermedad arteriosclerósica como por ejemplo claudicación intermitente o enfermedad carotidia, o por ejemplo también que el paciente nos cuente historia familiar de cardiopatía isquémica precoz, que es lo que consideramos en varones como menos de 55 años y en mujeres como menos de 65 años. Esto nos tiene que llamar mucho la atención cuando le preguntemos al paciente. Vale, entonces, una vez que le hemos hecho la análisis al paciente, lo que tenemos que procurar es tener un electro en los 5 o 10 primeros minutos. Vale, pues con este electro lo que vamos a hacer ahora es el manejo del paciente. Lo que tenemos que hacer es ir de lo más frecuente y potencialmente grave a lo menos frecuente y menos grave, para ir descartando y quedarnos tranquilos. Entonces aquí tengo una diapositiva en el que os enseño un esquema de cómo podríamos trabajar con el dolor torácico. Lo primero, hacemos el electro. Si en el electro no encontramos datos de alarma, si el paciente no vemos datos de alarma y el electro es normal, podemos descartar el perfil isquémico. Si el electro es normal pero nos quedamos con un poco de duda, en ese caso podemos seriar las troponinas y el electro. En mi caso, en nuestro hospital se hace cada 6 horas. Si de la seriación enzimática y del electro todo es negativo, descartaremos el síndrome coronario como muy poco probable y entonces continuaremos el estudio para descartar enfermedades graves que también sean potencialmente graves pero sean menos frecuentes. En el caso de que la seriación sea negativa pero la historia clínica sea muy subjetiva, lo diagnosticaremos como angina inestable. Y en el caso de que la historia clínica sea compatible y además la seriación sea positiva, lo diagnosticaremos como infarto y el paciente tendrá que ingresar. Otra posibilidad es que el paciente acuda con un dolor torácico con muchos datos de alarma y además el electro salga con alteraciones de la repolarización. En ese caso, el paciente será pasado directamente a camas para monitorizarlo. Y bueno, también muchas veces cuando un paciente viene con dolor torácico pediremos una radiografía de tórax. Esto nos va a servir para orientar el diagnóstico y también descartar otras patologías. Si vemos un ensanchamiento mediastínico, podríamos sospechar una disección aórtica. Si infiltrado infeccioso, pues una neumonía. También nos sirve para descartar un neumotórax y además también para valorar el riesgo de tromboembolismo pulmonar. Bueno, pues entonces, como hemos dicho, lo que primero tenemos que hacer es descartar lo más frecuente y grave, síndrome coronario agudo. Una vez que hayamos descartado esto, ya podemos pasar a lo siguiente, a lo menos frecuente, pero también potencialmente grave y que debemos de tener en mente, como es la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar, el taponamiento y la pericarditis. Una vez descartado esto, ya pasaríamos a las causas no cardiovasculares, como son las causas osteomusculares o las causas de perfil psicógeno. El perfil psicógeno es muy importante hoy en día, tanto que es el responsable del 30% de los dolores torácicos que se presentan en urgencias. ¿Cuándo podemos sospechar un dolor torácico? ¿Qué nos contará el paciente? Bueno, pues hay que pensar en esto cuando el paciente nos cuente una situación estresante reciente,
Cuando el dolor sea retroesternal, la intensidad variable y cambiante, que sea prolongado, que el dolor sea de muchas horas, que sea de tipo pinchazo, que se acompañe de una respiración superficial, de suspiros, de hiperventilación, que se acompañe de parestesias en los miembros superiores o también, por ejemplo, que se acompañe de palpitaciones o de disestesias orales. Entonces ya eso nos podría encaminar bastante a un dolor torácico de perfil psicógeno. Bueno, pues esto es todo acerca del dolor torácico. Mañana más, donde hablaremos de lumbalgia.